arranquemos con lo que tenemos para hoy y hagamos como hacemos siempre, rápido repaso, rápida ayuda con la actividad que había que entregar, o que hay que entregar hoy, pues todavía no se terminó el viernes, ¿sí? Si les parece, eh, hacemos un recorrido por esto rápidamente. Es bastante simple la actividad. Hay unos cuantos que la presentaron. Pero bueno, veamos, por si hay alguno que viene rezagado, qué es lo que había que hacer. Ahí tendrían que estar viendo mi PDF, el archivo de la actividad 2, que tenía nada más que dos puntitos, sí, creo que punto 1, punto 2, no tiene grandes secretos. ¿Sí? En el primero, recuerden que lo que tienen que hacer ustedes es, primero acordarse qué pasó en la actividad 1, en la otra actividad. Acuérdense que había un punto, había un ejercicio en el cual se les pedía que imaginen un sistema de base de datos que se implementaba en una escuela ficticia. ¿Sí? Entonces, ese sistema de base de datos permitía que los alumnos, los profesores, los directivos, los padres pudiesen acceder a la información que circula por una escuela. Las notas, las inasistencias, los mensajes informativos, etcétera, etcétera. Hay un montón de ejemplos y ustedes tenían que andar ahí definiendo propiedades. Esos mismos ejemplos son los que llama a recordar esta actividad. Porque fíjense que acá en el punto 1, vamos a ampliar un poquito a ver si lo llegan a leer, le dice, reflexiones sobre lo descrito en los 6 ejemplos presentes en el punto 2 de la actividad 1, estos ejemplos que les estaba mencionando. Y responda a las siguientes preguntas, que son muy simplotas, muy simples. Dice, la primera dice, en la mayoría de las descripciones presentes se menciona a distintos usuarios del sistema, los alumnos, los padres, los docentes, y les pregunta en cuál de las 3 categorías de usuario de base de datos estudiadas, obviamente la clase que pasó, un par de viernes atrás, deberíamos incluirlo. ¿Y por qué? Entonces, ahí ustedes se tienen que acordar que en bases de datos hay 3 tipos de usuarios. Es lo que hablamos hace 2 semanas atrás. Tenían los usuarios finales, el administrador de base de datos, el desarrollador del sistema. Esos son los 3 usuarios que tocan, entre comillas, la base de datos. La pregunta esta va al siguiente punto. Los alumnos, los padres y los docentes, estas 3 categorías, ¿qué son? Usuarios finales, administrador del sistema o desarrollador del sistema. Bueno, a veces me da vergüenza las preguntas tan fáciles que se me ocurren hacer. Pero bueno, obviamente, ¿qué es lo que van a poner ahí? ¿De qué estamos hablando? ¿Alguno lo hizo? A ver, leo el chat porque por ahí no me quieren hablar. Bien, Alexis Roldán me dice, ¿son usuarios finales? Sí, son usuarios finales. Hay que poner que son usuarios finales, hay que poner por qué. Entonces van y se buscan la definición de lo que era un usuario final. Recuerden que decía, el usuario final es el que accede, es el que usa el sistema, lo hace utilizando una aplicación específica, opera el sistema nada más, no hace otra cosa. Esa es la fundamentación. Así de simple, con sus propias palabras, terminan esa pregunta y pasan a la siguiente. Le dice, piense cuál debió haber sido el rol de los otros 2 tipos de usuarios de la base de datos, no presenta la respuesta anterior. O sea, ¿qué deben haber hecho los administradores de la base de datos? ¿Qué deben haber hecho los desarrolladores de sistema? Bueno, eso lo pueden buscar sin inconveniente en la clase anterior o en el PDF. Recuerden que hay un PDF que está con lujo de detalle, todo esto que explicamos está también presente en ese PDF. Y ahí van a poder orientarse para responder acá. Y si esto parecía fácil, lo que sigue después es más fácil, porque es un completar la palabra faltante. ¿Sí? Yo creí que este ejercicio iba a ser de resolución fácil, pero a veces se confunde y se les cruzan las palabras. Básicamente, lo que tienen que hacer ahora es ver la parte de la clase que hablábamos de los sistemas gestores de base de datos. Recuerden que eso, los SGBD, sistemas gestores de base de datos, son aquellos entornos, aquellas aplicaciones que me van a dejar hacer un montón de cosas con las bases de datos. La vamos a poder crear, la vamos a poder mantener, vamos a poder crear usuario, vamos a poder crear backup, etcétera, etcétera. Hablamos bastante sobre eso la clase que pasó. Bueno, hay que completar ese párrafo para que quede bien y coherente. ¿Sí? Yo creo que es fácil.
traten de no apurarse, porque a veces uno se apura y hace lío. Traten de leerlo, pero no debería tener mayor inconveniente. Bien. De hecho, a ver, un sistema gestor de base de datos es un software específicamente diseñado para, punto suspensivo, y mantener una base de datos. ¿Qué va ahí? Qué bueno. Bueno, MySQL no va, diccionario, las que están con mayúscula no va. Restauración no está conjugado el verbo. Bueno, es muy fácil, me da vergüenza. Termínenlo ustedes, está bien eso. Después y entréguenlo, digamos, no se atrasen con las actividades. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, digamos, con algún grado de dificultad sobre eso que está en esa actividad? Si alguien intentó hacer y se trabó o no le salió, pregúntenlo ahora, si no pasamos a lo que tenemos para hoy. Muy bien, no, nada. Entonces, vamos a seguir. Perfecto. Bien, listo. Metimos a Kiara, listo. Ahora podemos cambiar de pantalla. Bueno, vamos a agregar algunas cosas nuevas, ¿sí? Vamos con lo que hay que explicar hoy, que vamos a hacerlo rápido, como hacemos siempre. Trataremos de que se entienda. Bien, continuemos entonces. El tema es así. A ver, ¿cómo podemos contar? Las bases de datos existen ya desde hace un par de décadas, ¿sí? En el mundo de la informática moderna. Esto quiere decir que más o menos por la década del 70 ya se hablaba de base de datos, ¿sí? Y obviamente como entre el 70 y el 2020, 2021 hay un montón de años, han existido varios tipos de base de datos. No fueron siempre iguales. Sin embargo, pasó algo bastante bueno. Ya desde hace un par de décadas, más o menos unos 20 años, eh, el mundo entero, cuando usa base de datos, cuando se crean base de datos, cuando se trabaja con base de datos, usa un solo tipo, generalmente un solo tipo de base de datos, que se llama base de datos relacional. Es como el estándar, ¿sí? La base de datos utilizada, el tipo de base de datos utilizada hoy en día se llama base de datos relacional, y eso está muy bueno porque hace que nosotros tengamos que estudiar este único tipo nada más de base de datos, no hay mucho, y en el mercado se encuentran productos que usan base de datos relacionales. Entonces, como es el tipo de base de datos que se usa, uno se puede preguntar en este punto, ¿y por qué? Digamos, ¿cuáles son las grandes ventajas que tiene este tipo de base de datos? Bueno, están aclaradas ahí en esa breve descripción que apareció. Es, digamos, una explicación muy simple. Es fácil de usar. De todos los tipos de base de datos que se han creado, este seguramente es el más fácil de usar. Esto último que está acá es fundamental también. Hacer cambios en la base de datos y hacer consultas a la base de datos es muy simple también. Fíjense que el hecho de que la palabra simple o fácil está muy presente acá hace que básicamente la utilización de este tipo de base de datos sea, como dice esta otra palabra acá, intuitiva. Digamos, no necesitamos tener elevados conocimientos eh, lógicos o informáticos para poder empezar a usar este sistema o este esquema de base de datos, lo cual lo ha hecho que se extienda, eh, digamos, a un ritmo muy rápido, y una vez que llegó para hacer el tipo de base de datos a utilizarse, nunca más se cambió eso, digamos. Pasan los años y se sigue utilizando. Yo creo que una de las características más importantes, pero por ahí más ocultas que tiene este esquema, es la segunda. Las bases de datos relacionales representan muy bien lo que pasa en el mundo real. ¿Qué quiere decir esto de representa? Tiene que ver con un concepto que habíamos visto en clase pasada que se llamaba abstracción de datos. ¿Sí? ¿Y esto qué quería decir? Quería decir que cuando uno tiene terminada la base de datos, ve la base de datos en su computadora, ve los objetos que puso dentro de la base de datos, puede ver cómo es el funcionamiento de la organización, de la institución, de la empresa para la que le creó esa base de datos. Pasando un ejemplo, si yo armo una base de datos para nuestra escuela, voy a ver una serie de objetos una vez que esté terminado. Voy a ver un objeto que se llame alumnos, un objeto que se llame profesores, un objeto que se llame calificaciones,
un objeto que se llame asignaturas, y cuando los vea relacionados entre sí, voy a entender qué es lo que pasa en la escuela, cómo funciona la escuela. Esto parece medio abstracto, de ahí su nombre, parece medio colgado, pero van a ver cuando hagamos nuestras primeras bases de datos complejas que esto realmente es así. Esto está muy bueno porque, digamos, ayuda a esto, a tener un esquema que sea intuitivo, fácil de usar. Terminado este punto, uno puede preguntar, bueno, profe, buenísimo, pero ese objeto que usted está diciendo, estas cosas que están dentro de la base de datos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es un archivo, una foto? ¿Qué es? Bueno, no, no es eso. Básicamente, una base de datos contiene en su interior tablas. Por lo menos tiene que tener una tabla, aunque no hay casi base de datos que tengan una sola tabla, sino generalmente hay varias tablas y estas tablas están como vinculadas o relacionadas entre sí. ¿Sí? O sea que el concepto de tabla a partir de ahora, y sobre todo la clase de hoy, pasa a ser fundamental. Si yo en algún momento, a ver, están en mesa de examen, diciembre o febrero, y ya quiero que aprueben y no va la cosa, yo le voy a preguntar, che, decime, en una base de datos, ¿qué hay? Y ustedes me van a decir tablas, profe, y listo, ya está, aprobaron. Digamos, es lo más simple digamos, que podemos llegar a preguntar. ¿Sí? Una base de datos está conformada por tablas. ¿Sí? Llegado a este punto, a veces uno me pregunta, che, tablas como las de Excel, como las de Word. No, digamos, son un poquito más estructuradas. Las solemos llamar, pues solemos decir que tienen estructura de matriz, están más ordenadas. Básicamente, ¿por qué? A las filas las vamos a llamar registros, a las columnas las vamos a llamar campos. ¿Sí? Pero además de llamarlas con estos nombres, tienen características que en la siguiente pantalla vamos a ver que son muy importantes. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que tiene que quedar de acá, de esta pantalla, es para ya despedir. Una base de datos va a estar compuesta por lo menos una tabla, aunque es probable que tenga varias. Esas tablas están conformadas por campos que vamos a llamar, digamos que generalmente llamábamos columnas, es lo mismo, columna o campo, y además van a tener registros, que generalmente las llamamos filas. ¿Sí? Por ejemplo, esta tablita que está acá arriba, que llamo vendedores, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Y filas o registros tiene 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Dicho esto, vamos con los detalles que hay que tener presente. Pasemos a qué características tienen que tener estas tablas, sí o sí. Bien, llegado a este punto, revisamos si en el chat hay algo. No hay nada preguntado. Si alguien quiere preguntar algo, aproveche que sirvo el mate. Si no, seguimos. ¿Se entendió este punto hasta acá? Le damos para adelante. Muy bien. Si no, pregunten, anótenle ahí que en un rato lo vuelvo a mirar. Bien. De las tablas, ¿qué tenemos que tener en consideración? O sea, cuando creemos nuestras tablas en nuestras primeras bases de datos, lo que sigue hay que prestarle mucha atención. Lo primero, cada una de estas tablas va a guardar información sobre un objeto en particular. O sea, dicho de otra forma, los datos no se mezclan acá. Fíjense, la tabla de arriba guarda información solo sobre los vendedores y nada más que sobre los vendedores. La de abajo guarda información sobre las sucursales y nada más que sobre las sucursales. Si armo una base de datos para nuestra escuela, voy a crear una tabla que se llama alumnos. En esa tabla alumnos, a usted no le va a aparecer el nombre de ningún profesor que tienen a cargo. Nada. ¿Sí? Aparece solo datos de ustedes, datos de los alumnos. Y en la tabla que llamamos preceptores aparecen solo datos relacionados con los preceptores. Después vamos a ver que hay forma de vincular una tabla con otra, pero en principio es como que quedan aislados los datos, quedan contenidos en su propia tabla. Bien, siguiente. Si yo tomo una de estas tablas, cualquiera, y en esa tabla agarro cualquier fila, registros, como le venimos diciendo, cualquier fila completa, o sea, miren esta fila, la número 2, la de Velázquez Marita, toda esta fila completa, toda esta fila entera, no se puede repetir exactamente igual en el interior de la tabla. O sea que uno de los requisitos que vamos a tener es que las filas enteras son irrepetibles.
Por ahí algunos de sus valores sí se pueden repetir. Por ejemplo, la F acá de femenino, mírenlo acá, aparece 3 veces. Eso no importa, eso sí está permitido. Lo que no puede suceder es que una fila entera se duplique, vuelva a aparecer otra vez. Seguimos. Sigamos con las filas. Obviamente, cada registro tiene que tener el mismo número de columnas. La tabla tiene que ser simétrica en ese sentido. No debe faltar nada. Fíjense que si a mí me falta un dato, o sea, como pasa acá, me falta la dirección de Tobal Romina, se carga ese valor con el valor nulo, vacío vendría a ser. Pero no es que se elimina la celda, tiene que estar presente eso. Digamos, la estructura es fundamental acá. Siguiente característica. Si algo no interesa es el orden. O sea, yo puedo cargar las tablas en el orden que se me ocurra. No tengo que respetar ningún orden alfabético, ningún orden numérico. Si quiero hacerlo, lo hago, pero no es obligatorio. O sea, no importa el orden en que se van cargando, en que se disponen los registros. Sigo. Otro requisito más. Y ahora miremos el nombre de cada campo. Bueno, ¿qué pasa con el nombre de cada campo? En el interior de una tabla nunca lo van a poder repetir. O sea, en la misma tabla, ustedes no pueden usar 2 veces el mismo nombre de columna. En un esquema de base de datos relacional, eso no se puede hacer. Después, obviamente, en distintas tablas, en 2 tablas distintas, puede repetirse el nombre. A ver, acá ven que tienen dirección en la tabla de arriba y en la tabla de abajo también tienen dirección. O sea, tiene la dirección donde vive el vendedor, abajo tiene la dirección donde queda la sucursal. Eso está permitido. Lo que no puede suceder es que en la misma tabla 2 veces aparezca el mismo nombre de columna. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta, que no está expresado acá, pero que se puede ver acá, con este guión bajo, es el carácter espacio en blanco no se puede usar en el nombre de la columna. Está prohibido eso. Bien. Vamos con los valores. Otro requisito más. Cuando ustedes crean la tabla, una de las cosas que van a tener que hacer, van a ir creando las columnas, van a tener que definir algo que se llama metadatos, como dice acá. O sea, cuando creen esta columna, por ejemplo, apellido, en el momento que estén programando esa columna, ustedes van a tener que poner 2 cosas llamadas metadatos. Primero es qué tipo de datos van a poder guardar ahí. O sea, si ustedes quieren guardar un apellido, van a guardar texto. Eso es lo primero que tienen que definir. Y después tienen que definir su extensión, o sea, cuántos caracteres para ese texto van a permitir como máximo. Entonces, es probable que cuando yo cree esta columna acá, haya puesto el tipo de datos soportado va a ser texto, la extensión, no sé, va a ser 30 caracteres. No voy a permitir ningún apellido con más de 30 caracteres. Y eso lo tienen que hacer con cada campo, con cada columna. Por ejemplo, acá abajo yo debo haber pensado, bueno, en el código postal voy a permitir números enteros estoy pidiendo ahí, básicamente, ¿no? Y la extensión va a ser 4, o sea, voy a permitir 4 dígitos como máximo. ¿Bien? Alguno puede preguntar qué pasó acá. ¿Qué representa en estudios secundarios? Bueno, ahí hay valores de tipo lógico. Vendrían a ser binarios, 0 y 1, verdadero, falso, sí, no. ¿Sí? Es aquel tipo de datos que acepta solo 2 valores. No se puede usar en todos lados, pero para estudios secundarios está perfecto. O sea, mi vendedor o tiene el secundario terminado o no lo tiene terminado. 2 alternativas tengo. Entonces puedo usar ese tipo de datos llamado lógicos. Bueno, estas cuestiones se definen al momento de crear la tabla. En realidad uno las tiene en mente o las tiene en un borrador y cuando va creando la tabla tiene o está obligado a marcar eso, los metadatos. Y algo muy, pero muy importante, a mi entender, de lo más importante que tiene las bases de datos relacionales, por eso su nombre, es que ustedes van a poder crear nuevas tablas relacionando las que ya están. ¿Qué es lo que pasó con este ejemplo? O sea, fíjense que esta tabla que marqué de color rojo tiene 3 campos, 3 columnas, pero si observan bien, van a ver que apellido y nombre salieron de acá, de la tabla de arriba, mientras que localidad salió de la tabla de abajo. Es como que los datos se relacionaron, de ahí otra vez vuelvo a repetir el nombre, base de datos relacional, ¿sí? Para crear una nueva tabla, o sea,
de algo que ya estaba, ustedes van a generar una tabla nueva. Y esa tabla que están generando, generalmente parte de las consultas. Cuando uno hace consultas, termina haciendo eso que dice yo ahí. De hecho, yo ahí hice una especie de consulta o filtro. ¿Alguien llega a ver qué es lo que listé en la tabla nueva, la que está de color rojo? ¿Qué me marca esa tabla? ¿Qué me está mostrando? Ahora vamos con la pregunta, ¿eh? Primero respóndanme a mí o denme tiempo a cargar el mate. ¿Alguien se ubica qué es lo que hay ahí en la tabla que está marcado de color rojo? Sería la localidad de la sucursal. No es la localidad de la sucursal. Si yo quería ver la localidad de la sucursal, me quedo con esto solo. O sea, si alguien me pregunta, che, tus sucursales, ¿en qué localidad está? ¿En dónde las tenés las localidades? Yo le digo, tengo una en Urquiza, otra en San Martín, otra en Ballester. Pero esto no está marcando eso, un poquito más complejo. Fíjense quiénes son, qué es esto que está acá. Estos dos primeros campos. Alexis me dice nombre y apellido, localidad. Sí, está bien. Pero el nombre y apellido de quién, no es de todos los vendedores. Porque vendedores tengo 4 yo, ¿ven? ¿Qué listé? ¿Dónde trabaja qué cosa? ¿O quiénes? Si fuesen todos los vendedores, tendría que haber creado 4 filas, 4 registros, y hay 3. Porque solo están listados quiénes ahí. Uh-huh. ¿Quién falta en la tabla? ¿Qué vendedor falta? Ah, las chicas nomás las puso, profe. Exactamente, ¿sí? Supongamos que la consulta es, quiero saber, mis vendedoras mujeres, en qué localidad trabaja cada uno. Bueno, el resultado es este. No es necesario volver a cargar los datos de vuelta, porque las bases de datos relacionales van a hacer este tipo, rápidamente van a hacer este tipo de filtros, y yo voy a poder obtener, entre comillas, un listado con apellido y nombre de mis vendedoras, y a su vez, en qué localidad trabaja cada una. Fíjense cómo, o sea, cómo actúa el motor de la base de datos, cómo va a actuar. Pensemos para Velázquez. Bien, la primera vendedora que tengo en mi lista es Velázquez Marita, o sea que yo voy a tomar esto, el apellido de ella, el nombre de ella, y mi servidor, los procesadores de mi servidor van a hacer esto. Velázquez Marita, ¿en qué sucursal trabaja? Viene y leen acá, ¿en qué sucursal trabaja? En la número 2. Pega el salto a la otra tabla, busca la sucursal 2, se queda acá, ¿sí? Y analiza cuál es la localidad de la sucursal 2, que es San Martín. Por eso acá se escribió San Martín. Ahí. Y si hacen lo mismo con las otras dos vendedoras, van a ver que coincide. Por eso el orden no es el mismo. Ven que a veces el otro día los chicos del otro sitio me dicen, ¿por qué quedaron en otro orden? Y porque no importa el orden, es lo que dijimos hace un rato, no es lo importante. Lo importante es la relación o el cruce que se puede hacer de datos entre una tabla y otra. Y eso es muy importante. Bueno, Marcos me dijo que faltaba el 4, sí, está bien. Falta el ID 4. Y ahora de los gerentes, no tengo gerentes, así que no hace falta eso. La sucursal más cerca, además dijo Marco, no, cualquier cosa, lo pasamos por alto. Alguien había preguntado antes, profe, pero si dos personas se llaman igual y viven en la misma casa, Alexi me preguntó eso. Y son del mismo sexo, perfectamente, puede darse ese caso. Que se llamen igual, los padres tenían algún problemita, si a los dos hijos le pusieron el mismo nombre, pero supongamos que lo hayan hecho, ¿sí? Y son del mismo sexo, la respuesta la dio Maximiliano. El ID sería otro, exactamente. Lo que me asegura esto que está acá, en la segunda característica, no pueden existir dos registros idénticos, es este primer valor, el ID. Al ser todos distintos, voy a cumplir ya con ese requisito. Si hay alguien que se le ocurre cargar todos los mismos datos duplicados y el ID me asegura que va a haber diferencia entre ellos. Está muy bien lo que ahí respondieron. Y después creo que no me quedó nada más por responder. Perfecto. Bueno, vamos con lo más fácil y después terminamos.
¿O algo quedó pendiente? Bueno, vamos con lo siguiente. Sigamos con esto de crear una nueva tabla usando tablas anteriores, ¿sí? Tiene que ver con eso que apareció ahí al final. En realidad eso lo puedo hacer de 3 formas, la creación de una nueva tabla. Y cada una de esas formas se va a llamar así, operación relacional. Hay 3 tipos de operaciones relacionales. En realidad hay 3 tipos que vamos a estudiar, hay un montón más, ¿sí? Pero 3 son las más frecuentes, así que no tiene mucho sentido ponernos en ingenieros ahora, alcanza con reconocer esto. Bueno, ahí está el nombre de la primera operación relacional, se llama operación de selección. Tiene esa definición, pero como las definiciones sirven para estudiarse de memoria, primero veamos el ejemplo, después vamos a la definición. Así sirven para aprender. Bueno, el asunto es que la operación de selección sucede lo siguiente. Yo tengo una tabla original y lo que voy a hacer es quedarme con alguno de sus registros, no con todos. Me voy a quedar con los registros que cumplan con el criterio que a mí se me ocurra, que a mí me plazca. Por ejemplo, tabla original tenía los 4 autos yo acá y quiero ver solo los que son de color negro. Entonces, el resultado de ese filtro o de esa operación relacional va a ser la tabla que está acá abajo. Fíjense, yo tenía 4 autos en total, 2 son los de color negro, los 2 últimos son los 2 que están visibles. En esta nueva tabla no es que eliminé a los otros 2 autos, al BMW o al Citroën. Lo que hace el motor de la base de datos es ocultarlos nada más. Es como aplicar un filtro, cosa que deben haber hecho alguna vez, sobre todo si usaron Excel y esas cosas. Bueno, esto se llama operación relacional, ¿sí? Voy a ver menos registros, pero la cantidad de campos que veo es la misma. En las 2 tablas yo veo 5 campos. Como el contrario a esto, como el inverso, es la operación de proyección. Porque ahora lo que voy a hacer yo es como que voy a ocultar campos y voy a dejar visibles los que me interesen, al revés que el otro. Por ejemplo, fíjense, tenía una tabla original que se llamaba cursos. En la escuela, pensemos, creo una tabla que se llama cursos, tiene su ID, el nombre de cada curso, a qué turno viene cada curso, a qué modalidad cursa cada uno, en cuál, y cuántos alumnos hay inscritos en cada uno. Entonces, yo la nueva tabla que voy a hacer parte de este criterio. Por ejemplo, quiero ver cuántos alumnos tiene cada curso. Esto, cantidad de alumnos por curso, básicamente. Entonces, esta primera columna se oculta, la segunda no, la tercera y la cuarta se ocultan, la última queda visible. Y el resultado de esta nueva tabla es esto que veo acá abajo. Ahora tengo igual cantidad de filas, las veo todas las filas, veo 4, comparado con la tabla de arriba. Pero veo solo aquellos campos que me interesan. A esto se llama proyección. Lo contrario de lo anterior, que se llamaba selección. Y si esto se entendió, vamos al último, que es lo que vimos hace un rato. Es la operación relacional de concatenación. Concatenar quiere decir unir, ¿sí? O sea, tomar 2 tablas, 2 o más. Generalmente se hace con 2, pero se puede hacer con más. Y de eso obtener una nueva, que es el ejemplo que habíamos visto de las vendedoras hace un rato. ¿Sí? Acá el ejemplo es distinto. Yo tenía 2 tablas, usemos estas tablas. Una que se llama concesionarias, acá arriba tengo información sobre las concesionarias en las cuales voy a tener a la venta autos, obviamente, ¿no? Ahí voy a tener su ID, la dirección, en qué localidad está la concesionaria, cuál es su código postal, cómo se llama, cuál es el nombre del dueño de esa concesionaria, cuál es el apellido y además cuál es el DNI del dueño. Y así podría seguir con columnas hacia la derecha todo lo que se me ocurra. Después creé una tabla para el objeto automóviles, o sea, toda la información relacionada con los autos va en esta tabla, es la que vimos recién. ¿Bien? Y podría seguir también con más, pero no interesa. La nueva tabla, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a partir de este criterio, el que se me ocurrió acá, pues podría haber sido otro, ¿sí? Yo quiero nada más concentrarme en los autos cuyo modelo sea 2013, no me interesan todos los demás, y ver en qué concesionaria están. O sea, la pregunta sería, che, los autos modelo 2013, ¿en dónde están a la venta? ¿En qué concesionaria están a la venta? Entonces el resultado va a ser esta tablita que está acá abajo.
que obviamente tomó el modelo y el color, se lo robó a la tabla automóviles. Sacó modelo de acá, sacó color de acá. Y dirección y CP la sacó de la tabla de arriba. Dirección de acá, CP de acá. Bien, probemos uno a ver si está bien hecho esto o no. Dijimos auto desde el 2013. Entonces, ¿qué es lo que hace el motor de búsqueda de mi base de datos? Viene acá, esta columna, y se queda solo con aquellos autos que son 2013. Fíjense que el primer 2013 que tengo acá registrado es el Citroën, que es de color azul. Bueno, es lo que apareció acá, ¿ven? Citroën de color azul. Y además, lo que se fija es dónde está almacenado, dónde está guardado ese Citroën. ¿Está a la venta en dónde? Entonces, 2013, el Citroën de color azul, guardado en la concesionaria 4. El motor de nuestra base de datos lo que hace es pega el salto a la otra tabla. Y en este listado de acá arriba, busca la concesionaria 4. Recuerden, estaba acá, averiguó que la concesionaria ID era la número 4, viene acá y se queda ahí. Una vez que encontró este registro, de ese registro va a extraer la dirección, Vidal 8992, acá está, ven, Vidal 8992, y el código postal, WE, bla, 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 estamos acá, WE 1650P. Bueno, acá se puede llegar a ver, una vez más, lo repito, hasta que, digamos, lo voy a cansar con esto, que esta tabla resultante, la nueva, la que apareció abajo, parte de relacionar las dos anteriores, de cruzar los datos, de vincular los datos de las dos anteriores. De ahí el nombre, base de datos relacional. ¿Sí? Y para cerrar y dar pie para lo que va a venir la semana que viene, todo este cruce de datos, esto que hicimos, este juego de ir de una tabla a la otra, se puede hacer básicamente por los valores ID que están inteligentemente depositados en ambas tablas. A esos valores ID lo vamos a llamar claves, pero lo estudiaremos seguramente las próximas, con un poco más de detenimiento. Alguno lo debe haber sentido nombrar, la famosa primary key o clave primaria o clave principal, y hay algunas otras claves más, pero funciona básicamente en ese sentido. Bueno, tercera operación relacional, concatenación se llamaba, básicamente. Y con esto creo que hemos aturdido lo suficiente y hemos agregado lo suficiente ya. Bien, no sé si alguien quiere preguntar algo. Si no hay nada que preguntar, en las próximas horas, por ahí mañana, no sé si hoy, va a esta clase y va sobre todo la actividad 3, ¿sí? Que es la que habría que trabajar para la próxima. Y que es breve también, no son actividades largas, son simples de resolver. Muy bien, perfecto. Bueno, chicos, bárbaro, si se entendió todo, ya ha sido suficiente. Con esto lo retomaremos la semana que viene, le seguiremos agregando cuestiones. Bueno, creo que va bien. Buenísimo. Nada, les mando un abrazo grande, que pasen un lindo fin de semana, que descansen y nos estaremos viendo con algunos el martes, con otros el jueves y si no, nos cruzamos el viernes acá virtualmente. ¿Listo? Chao, profe, nos vemos. Nos vemos, chicos. Buen fin de...